Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy quiero que empecemos haciendo un ejercicio de imaginación muy sencillo. Piensa en el sonido de un reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Para la mayoría de las personas, después de unos minutos, ese sonido simplemente desaparece. El cerebro lo etiqueta como no importante y lo borra para que puedan concentrarse en lo que están leyendo o haciendo. Ahora, quiero que imagines que tu cerebro no tuviera ese filtro. Imagina que el tic-tac del reloj, el motor de la nevera, la textura de la etiqueta de tu camiseta, el pensamiento de lo que tienes que hacer mañana y la conversación de los vecinos tuvieran exactamente el mismo volumen y la misma importancia en tu cabeza. Todo esto al mismo tiempo, todo el día. Adivinaste, hoy vamos a hablar sobre el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero no lo vamos a hacer desde la frialdad de los manuales médicos, ni repitiendo los viejos mitos de que es solo para niños que se mueven mucho o que es una excusa para la distracción. Si estás aquí, no tienes ese diagnóstico, tal vez te hayas hecho preguntas genuinas sobre cómo se vive desde adentro. O quizás conozcas a alguien, una pareja, un hijo, un compañero de trabajo y quieras entender y qué pasa en su mente cuando parece que el mundo los abruma. Te invito a ponerte cómodo, a ponerte los auriculares, porque hoy vamos a responder esas preguntas que nos ayudan a cruzar el puente de la empatía. Una de las preguntas que surge cuando intentamos comprender esta neurodivergencia es ¿cómo se siente esa famosa falla en el filtro de los estímulos? Médicamente lo llamamos dificultad en la inhibición de estímulos. En la práctica, significa que el cerebro con TDAH recibe el mundo en alta definición y sin editar. Sí, sin editar. No es que la persona no preste atención, es que le presta atención a todo a la vez. Imagina intentar escuchar a un amigo en una cafetería mientras la música, los platos estrellándose y los coches afuera entran a su mente con la misma fuerza. Es agotador. Por eso, al final del día, el cansancio no es fatiga física, es saturación sensorial y cognitiva. Y aquí es donde entramos en una aparente contradicción que confunde a mucha gente, que es el hiperfoco. Si se supone que hay un déficit de atención, ¿por qué alguien con TDAH puede pasar 5 o 6 horas seguidas programando, dibujando o jugando un videojuego sin siquiera pestañear ni acordarse de comer? El TDAH no es una falta de atención, es una dificultad para regular hacia dónde se dirige esa atención. Y esto se debe a la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. El cerebro neurotípico produce dopamina de forma constante al realizar tareas cotidianas o planificadas. Sabe que terminar un informe aburrido le traerá calma y eso basta para arrancar. El cerebro con TDAH, en cambio, tiene un déficit crónico de dopamina base. Está hambriento de estímulos que le den un chispazo de energía. Cuando encuentra una actividad que le apasiona o que es sumamente estimulante, el cerebro se inunda de dopamina y se engancha. Ese es el hiperfoco. No es voluntario, es una respuesta química a un estímulo magnético. Pero, ¿qué pasa cuando la tarea no tiene ese chispazo? Ahí aparece el verdadero villano invisible, la disfunción ejecutiva. Seguro que has escuchado el consejo. Si te cuesta empezar, solo usa una agenda o haz el primer paso. Suena lógico. Pero para una mente con TDAH es como pedirle a alguien que encienda un coche que no tiene batería. Saben perfectamente qué tienen que hacer. Saben las consecuencias de no hacerlo. Quieren empezar, pero el cerebro experimenta una barrera invisible llamada parálisis por análisis. La cantidad de pasos necesarios para ordenar una habitación o empezar un proyecto se desglosa en la mente como una montaña insalvable y el sistema se bloquea. No, no es pereza, es un motor que gira en falso por falta de combustible químico. Hablemos ahora de otra gran incógnita, la relación con el tiempo. Hay un término que me encanta y a la vez me genera mucha compasión.
que es la ceguera temporal. Para la mayoría de nosotros, el tiempo es una línea continua, pasado, presente, futuro. Podemos intuir de forma natural cuánto dura una hora o qué significa que falten 3 días para una entrega. Para una persona con TDAH, el tiempo se divide principalmente en dos zonas horarias, ahora y no ahora. Si algo es para dentro de 3 semanas, cae en la categoría de no ahora, por lo que no existe en el radar de urgencia del cerebro. Pero en el segundo en que la fecha límite se convierte en mañana, pasa drásticamente a la categoría de ahora, desatando una oleada de cortisol y adrenalina, que es irónicamente el único motor que logra activar la acción. Es por eso que viven en un ciclo constante de procrastinación y rescates de último minuto. Vivir sin la noción intuitiva del paso del tiempo es como navegar sin brújula. Por eso los retrasos, la pérdida de la noción de las horas no son una falta de respeto, son una desconexión en la percepción cronológica. Y esto nos lleva al terreno de lo que no se ve en la superficie, el impacto emocional. Durante décadas se pensó que el TDAH era solo un problema de conducta o de cognición. Hoy sabemos que la desregulación emocional es una de sus partes más dolorosas. Las emociones en el TDAH no pasan por un atenuador. Si sienten alegría es una euforia contagiosa. Si sienten frustración es una tormenta absoluta. Existe un fenómeno muy común llamado disforia sensible al rechazo. Consiste en una respuesta emocional intensa, casi física, ante la percepción real o imaginaria de ser rechazado, criticado o haber defraudado a alguien. Una mirada confusa de un jefe o un mensaje sin responder de un amigo puede ser interpretado por el cerebro del TDAH como una catástrofe inminente. Imagina el desgaste que implica ir por el mundo con la piel emocional tan sensible. Otro tema muy importante es la brecha del género. Cómo se ven los hombres versus cómo se ven las mujeres. Llegamos a un punto fundamental y que está cambiando la forma en que entendemos la salud mental hoy en día. El TDAH no se manifiesta igual en todo el mundo y existe una brecha de género gigantesca en cómo se diagnostica y se vive. Históricamente, el perfil clásico del TDAH se diseñó observando a niños varones en edades escolares. ¿Cuál era ese perfil? El niño hiperactivo que no puede quedarse quieto en la silla, que interrumpe la clase, que pierde los lápices y exterioriza toda su energía. En los hombres, el TDAH tiende con mayor frecuencia a manifestarse hacia afuera. Impaciencia, hiperactividad física, impulsividad conductual, impaciencia evidente. Al ser tan visible, es mucho más fácil de detectar a temprana edad. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? En las mujeres y niñas, el TDAH suele manifestarse hacia adentro. En lugar de hiperactividad física, hay una hiperactividad mental. Es la niña que parece estar en las nubes, que sueña despierta en el fondo del salón, que es callada, pero cuya mente va a 300 kilómetros por hora recopilando dudas, ansiedad y detalles. Como el comportamiento de las niñas suele estar más condicionado socialmente hacia la complacencia, el orden y el no molestar, ellas lo desarrollan desde muy pequeñas. Una estrategia de supervivencia brutal, el masking o enmascaramiento. Consiste en gastar una cantidad sobrehumana de energía intelectual para imitar la normalidad. Hacen listas interminables, revisan 10 veces si guardaron las llaves, se obligan a quedarse inmóviles aunque por dentro sientan una urgencia tremenda de moverse. Y son extremadamente perfeccionistas para que nadie note que les cuesta el triple de esfuerzo seguir el ritmo. El resultado de esto, que la mayoría de los hombres reciben su diagnóstico en la infancia, mientras que miles de mujeres llegan a los 30 o 40 años completamente agotadas, habiendo sido diagnosticadas erróneamente durante años con ansiedad crónica o depresión. No eran ansiosas por naturaleza, su ansiedad era el síntoma de un cerebro TDAH que lleva décadas corriendo un maratón con zapatos de plomo en un mundo diseñado para mentes neurotípicas.
Cuando por fin llega el diagnóstico en la adultez de una mujer, este no llega como una etiqueta que limita, sino como un mapa que por fin explica toda su vida. Si no tienes TDAH y has llegado hasta este punto del episodio, quiero darte las gracias. Gracias por tener una apertura de querer entender. La próxima vez que veas a alguien con TDAH luchar para empezar una tarea, llegar tarde o abrumarse en un lugar ruidoso recuerda que no estás ante una falta de interés ni ante alguien que no se esfuerza lo suficiente. Estás ante una persona jugando un juego cuyas reglas o instrucciones fueron escritas para un sistema operativo distinto al suyo. Ellos no necesitan que le digas esfuérzate más, el esfuerzo ya lo están haciendo de forma invisible cada minuto del día. Lo que necesitan son herramientas adaptadas y sobre todo entornos seguros, un entorno donde no se juzga por el camino que toma su mente, sino donde se valide su forma única de procesar el mundo. El TDAH tiene desafíos inmensos, es verdad, pero también viene acompañado de una capacidad increíble para conectar ideas inconexas, de una creatividad desbordante, de una empatía profunda y de una resiliencia a prueba de todo. Cuando dejamos de intentar arreglar los cerebros neurodivergentes y empezamos a comprenderlos, construimos un mundo donde todos tenemos un lugar. Gracias por acompañarme hoy en este viaje al centro de la mente. Si esto te ha resonado, compártelo con alguien que necesite escucharlo o con quien quieras iniciar esta conversación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho.